Vaquero encuentra a una chica enterrada hasta el cuello con la palabra pecador grabada en la frente. Eso es exactamente lo que Silas Ward descubrió aquella tarde abrasadora cabalgando por lo que creía desierto. Pero el montículo de tierra removida y el rostro pálido que sobresalía como una lápida lo perseguirían para siempre. El sol caía a plomo sin piedad mientras Silas detenía su caballo de golpe. Allí, a apenas 20 metros, unos ojos humanos lo observaban desde el suelo. Al principio, su mente se negó a procesar lo que veía. Una cabeza, solo una cabeza, rodeada de tierra compacta, con una larga melena castaña enmarañada contra el rostro de una joven. Desmontó lentamente. Sus botas crujieron contra la tierra seca. Al acercarse, el horror se reveló en toda su magnitud. Grabadas en la frente, aún en carne viva y sangrando, estaban las letras pecador. La palabra se extendía por su piel pálida como una marca en el ganado. «Dios mío», susurró, dejándose caer de rodillas junto a ella. La chica tenía los labios agrietados y sangrantes, los ojos hundidos por la deshidratación, pero apenas estaba viva. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales y desesperadas. «Agua», graznó, la palabra apenas audible. Silas agarró su cantimplora, inclinándola con cuidado hacia sus labios. Ella bebió con avidez. El agua se derramó por su barbilla y desapareció en la tierra alrededor de su cuello. «¿Quién te hizo esto?», preguntó. Pero ella solo cerró los ojos, demasiado débil para responder. Empezó a cavar con las manos desnudas, arañando la tierra compacta. La tierra estaba compactada. Quienquiera que hubiera hecho esto se había tomado su tiempo, asegurándose de que no pudiera escapar. Al cavar más profundo, se dio cuenta de que la habían enterrado hasta los hombros, con los brazos atados a los costados. «Aguanta», le dijo. «Te voy a sacar». Pero mientras trabajaba, las preguntas martilleaban su mente. ¿Quién haría algo así? ¿Qué clase de pecado justifica semejante castigo? ¿Y por qué la dejaron allí, en medio de la nada, muriendo lentamente bajo el sol del desierto? Los ojos de la chica se abrieron de nuevo, mirándolo con una intensidad desesperada. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro. Pero las palabras lo helaron hasta los huesos. Decía: «Tuve que pagar por lo que hice». Silas dejó de cavar. «¿Qué hiciste?». Sus labios agrietados se movieron, pero antes de que pudiera responder, el sonido de caballos acercándose resonó por el desierto. Varios jinetes se acercaban rápidamente. Los ojos de la chica se abrieron de par en par, aterrorizada. «Vuelven», jadeó. «Vuelven a comprobar si estoy muerta». Silas miró hacia la nube de polvo en el horizonte, luego a la chica que seguía atrapada en la tierra. Quienquiera que hubiera hecho esto regresaba para terminar lo que había empezado. El estruendo de los cascos se hizo más fuerte mientras Silas trabajaba frenéticamente para liberar los brazos de la chica. El sudor le corría por la cara mientras arañaba la tierra compactada, sabiendo que tenía quizás 2 minutos antes de que llegaran los jinetes. «¿Cómo te llamas?», preguntó, intentando mantenerla consciente. «Clarabel», susurró. «Clarabel Morrison». Por fin, su brazo izquierdo se liberó, luego el derecho. Silas la agarró por debajo de los hombros y tiró de ella, levantándola de lo que se suponía que sería su tumba. Se desplomó contra él, con las piernas demasiado débiles para soportar su peso. Los jinetes estaban cerca, tan cerca que Silas podía contarlos. 5 hombres cabalgando con la determinación de una turba de linchadores. «¿Sabes montar?», le preguntó a Clarabel. Ella negó con la cabeza débilmente. «Apenas puedo mantenerme en pie». Silas tomó una decisión que lo cambiaría todo. Subió a Clarabel a su caballo y se montó detrás de ella. Con una fuerte patada, galoparon lejos del cementerio, corriendo hacia un grupo de formaciones rocosas en la distancia. Tras ellos, estallaron gritos furiosos cuando los 5 hombres descubrieron el agujero vacío. La caza había comenzado.
Silas guió a su caballo por estrechos pasajes entre las rocas, esperando que el terreno frenara a sus perseguidores. Clarabel se desplomó hacia adelante en la silla, usando cada gramo de fuerza para sujetarse. ¿Quiénes son?, preguntó Silas mientras cabalgaban. El pastor Moray Torne y sus hombres, jadeó. Dirige el pueblo de Redemption Creek. ¿Qué hiciste para que te quisieran muerta? Clarabel guardó silencio tanto tiempo que pensó que se había desmayado. Cuando finalmente habló, su voz tenía una carga que le revolvió el estómago. Me enamoré del hombre equivocado. Llegaron a una cueva oculta tras una cortina de enredaderas colgantes. Silas desmontó y ayudó a Clarabel a bajar, a quien sus piernas le fallaron por completo. La sujetó antes de que cayera al suelo. El hombre equivocado, presionó, tumbándola sobre su saco de dormir. El hijo del pastor Torne, susurró ella. Pero Ezre ya estaba casado. Las piezas comenzaron a formarse en la mente de Silas. Una comunidad religiosa, una aventura con un hombre casado, una mujer marcada como pecadora y enterrada viva como castigo. Los atraparon juntos. Los ojos de Clarabel se llenaron de lágrimas. Nos atraparon la noche que íbamos a huir. Pero cuando Ezre, su padre, nos confrontó, se le quebró la voz. Él lo negó todo. Dijo que lo había seducido. Dijo que era el diablo en cuerpo de mujer. El sonido de los caballos resonó en las paredes del cañón. Sus perseguidores habían encontrado su rastro. Escúchenme, dijo Silas con urgencia. Estos hombres me matarán por ayudarlos, ¿verdad? Clarabel asintió, mientras nuevas lágrimas corrían por sus mejillas manchadas de tierra. El pastor Torne cree que cualquiera que interfiera en el juicio de Dios queda marcado para la condenación. Fuera de la cueva, una voz resonó entre las rocas, profunda, autoritaria, llena de furia justa. Silas Ward, sabemos que estás ahí. Has tomado algo que no te pertenece. A Silas se le heló la sangre. Sabían su nombre. ¿Pero cómo? ¿Cómo saben mi nombre? Silas le susurró a Clarabel, pero su rostro estaba pálido como la muerte. Oh, Dios, suspiró. Oh, no, no, no. La voz afuera retumbó de nuevo. Silas Ward, de Canyon Ridge, el hombre que incendió la iglesia y mató al predicador Williams. Silas sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Canyon Ridge, un nombre que intentaba enterrar junto con su pasado. Un error que había costado vidas inocentes y lo había enviado corriendo al desierto 2 años atrás. Eres él, susurró Clarabel, mirándolo con un terror renovado. Eres el que incendió la iglesia. No se suponía que pasara así, dijo Silas desesperado. El predicador lo era. Estaba lastimando a niños. Solo quería asustarlo, pero el fuego se extendió demasiado rápido. La voz del pastor Torne cortó el aire como una espada. Dios te ha puesto en nuestras manos, Ward. Salvaste a un pecador de un juicio justo, y ahora enfrentarás el tuyo. Silas miró por una grieta en la roca. 5 hombres se habían desplegado alrededor de la entrada de la cueva, con sus rifles apuntando a su escondite. El pastor Torne, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y ojos como brasas, se sentaba erguido en su silla. Incluso desde la distancia, Silas percibía su fanatismo. No hay escapatoria, dijo Clarabel. Nos esperarán y luego nos arrastrarán de vuelta a Redemption Creek. ¿Qué pasa entonces? Arderás, dijo simplemente. Te atarán a un filete y encenderán el fuego ellos mismos. Y a mí, se tocó la palabra grabada en la frente. Terminarán lo que empezaron. Silas revisó su revólver. 6 balas contra 5 hombres. No era imposible, pero tampoco una buena opción. Hay otra manera, dijo Clarabel en voz baja. ¿Qué? Podrías devolverme. Decirles que no sabías quién era. Podrían dejarte ir. Silas la miró, a esta joven destrozada que había sido enterrada viva por amar al hombre equivocado. La palabra pecadora grabada en su carne como si fuera propiedad para ser marcada. No,
dijo. No lo entiendes. Estos hombres no solo matan, hacen que dure, hacen que duela. Dije, no. Afuera, la paciencia del pastor Thorne se estaba agotando. Guard, tienes un minuto para sacar a la mujer o entramos. Clarabel agarró el brazo de Silas. Por favor, ya estoy muerta. No mueras por alguien como yo. Alguien como tú. Una pecadora. Una mujer que destruyó un matrimonio. Una mujer que se enamoró. Silas la interrumpió. No hay pecado en eso. La voz del pastor volvió a resonar, pero esta vez con un tono diferente, casi divertido. Guard, tengo algo que podría interesarte. Algo sobre lo que realmente sucedió en Canyon Ridge. Silas se quedó paralizado. ¿Qué quiere decir? Los ojos de Clarabel se abrieron de par en par mientras miraba más allá de él, hacia la entrada de la cueva. Silas, hay algo que no te conté sobre el pastor Thorne, sobre lo que les hace a quienes lo traicionan. ¿Qué? No solo castiga a los pecadores. Los crea. ¿Cómo que crea? ¿Pecadores? Preguntó Silas. La voz de Clarabel se redujo a un susurro aterrorizado. El pastor Thorne planta pruebas, incrimina a la gente, los hace parecer culpables de cosas que nunca hicieron. Las palabras golpearon a Silas como un puñetazo. Canyon Ridge. Él estaba allí. Estaba. ¿Verdad? La noche del incendio. La mente de Silas retrocedió 2 años. La pista anónima que lo condujo a la iglesia. El extraño hombre de negro que había observado desde las sombras como Silas se enfrentaba al predicador Williams. La forma en que el fuego se había propagado increíblemente rápido, como si hubiera sido preparado. Me tendió una trampa, susurró Silas. Guard, gritó el pastor Thorne, con la voz llena de falsa compasión. Los niños que creías estar salvando nunca estuvieron en peligro. El predicador Williams era inocente, pero nunca lo probarás ahora, ¿verdad? La rabia quemó el pecho de Silas. 2 años de culpa, 2 años huyendo, 2 años creyendo que era un asesino de niños. Todo orquestado por el hombre de afuera. ¿Por qué? Gritó a través de la entrada de la cueva. ¿Por qué harías eso? La risa del pastor Thorne resonó en las paredes del cañón. Porque el predicador Williams se negó a venderme su tierra. Porque tu culpa y tu exilio sirvieron a mis propósitos. Porque fuiste lo suficientemente débil como para creer lo que yo quería que creyeras. Clarabel agarró el brazo de Silas. No lo escuches. Está intentando hacerte enojar, obligarte a hacer una estupidez. Pero Silas ya se dirigía a la entrada de la cueva, revólver en mano. Silas, no. Clarabel intentó detenerlo. Maté a un hombre inocente por su culpa. Silas gruñó. He vivido con esa culpa todos los días. Y morirás con ella hoy. Rugió el pastor Thorne. Sal y enfrentate al juicio de Dios. Silas se detuvo en la entrada de la cueva. Si salía, lo matarían en segundos. Pero la rabia que ardía en su pecho exigía acción. Exigía justicia por 2 años de mentiras. Clarabel se puso de pie con dificultad, tambaleándose por la debilidad. Si fueras Silas Guard, ¿qué harías? Saldría corriendo. Y hacer que te maten por venganza o permanecer con vida y asegurarte de que la verdad salga a la luz. Dímelo. Necesito saber qué bando eliges. Porque lo que Silas decidiera a continuación determinaría si el reinado de terror del pastor Thorne continuaba o finalmente llegaba a su fin. Silas la miró, viendo algo que antes no había visto. A pesar de todo lo que le habían hecho, a pesar de haber sido enterradas vivas y marcadas como ganado, aún había fuego en sus ojos. Seguir luchando. Hay una tercera opción, dijo lentamente. ¿Qué? Hacemos que vengan a nosotros. Pero primero, necesito saber algo. Se giró para mirarla de frente. Cuando te enterraron, ¿fue solo por la aventura? Clarabel dudó y luego negó con la cabeza. Vi algo. La noche en que atraparon a Esre y a mí. Vi al pastor Thorne reunido con hombres de fuera del pueblo. Estaban planeando algo. ¿Qué clase de algo?
El tipo de algo que le daría el control sobre todos los pueblos desde aquí hasta la frontera estatal. Afuera, la voz del pastor Thorne había adquirido un tono siniestro. Guard, se les acabó el tiempo. Chicos, enciendan el fuego. El humo comenzó a ascender hacia el cueva. Ya no esperaban. Iban a quemarlos. El humo inundó la cueva cuando Silas agarró la mano de Clarabel. Hay otra salida. Hay una grieta en la pared del fondo, jadeó, tosiendo. Pero es estrecha. No sé si cabemos los dos. Se adentraron en la cueva a trompicones mientras el humo se espesaba. Tras ellos, una luz naranja danzaba en las paredes a medida que el fuego se intensificaba. Los hombres del pastor Thorne habían amontonado maleza en la entrada y la habían incendiado, convirtiendo su refugio en una trampa mortal. Aquí. Clarabel señaló una abertura irregular apenas lo suficientemente ancha para una persona. Silas la empujó primero, luego se abrió paso él mismo, raspándose los hombros contra la piedra áspera. Emergieron al otro lado de la formación rocosa, jadeando en busca de aire limpio. Tenemos que llegar a los caballos, dijo Silas, pero Clarabel negó con la cabeza. Los estarán vigilando. El pastor Thorne piensa como un cazador. Entonces iremos a pie por este desierto. Moriremos de sed antes de llegar al siguiente pueblo. Silas volvió a mirar el humo que se elevaba desde su antiguo escondite. El pastor Thorne y sus hombres pronto se darían cuenta de que habían escapado. Entonces comenzaría la verdadera cacería. Cuéntame qué viste, dijo con urgencia. Estos hombres con los que se reunía el pastor Thorne. Clarabel se limpió la sangre de las letras grabadas en la frente. No eran de por aquí, vestían elegantemente como gente de ciudad, pero tenían armas, muchas. ¿Qué estaban planeando? Algo sobre la llegada del ferrocarril. Sobre comprar terrenos baratos a los asustados habitantes del pueblo y luego venderlos por 10 veces más cuando se instalaran las vías. Silas sintió que las piezas encajaban. Están aterrorizando a la gente para que venda. Peor aún, el pastor Thorne ha estado convenciendo a la gente de que Dios quiere que renuncien a su apego pecaminoso a las posesiones mundanas. A quienes se niegan, se tocó la frente de nuevo. Son marcados como pecadores y desaparecen. ¿A cuántas personas ha matado? No lo sé, pero tenía una lista. Nombres, fechas. ¿Qué les pasó? La escondí antes de que me atraparan. De repente, se oyeron gritos desde el otro lado de las rocas. Descubrieron la ruta de escape. ¿Dónde está esta lista?, preguntó Silas mientras empezaban a moverse. Redemption Creek, escondido en el viejo cementerio. Tenemos que. Regresen allí. Es la única prueba de lo que ha hecho. Corrieron por campo abierto hacia una misa lejana. El sol caía a plomo. Tras ellos, el sonido de la persecución se acercaba. La voz del pastor Thorne se escuchó en el viento. Ya no predicaba sobre la justicia divina, sino que gritaba con furia desenfrenada. Allí, uno de sus hombres gritó: «Los veo». Un disparo de rifle resonó en el desierto. La bala impactó en el suelo a centímetros de los pies de Silas. «No intentan matarnos», comprendió Clarabel. «¿Qué? Nos quieren vivos. El pastor Thorne necesita darnos un ejemplo delante de todo el pueblo». Otro disparo. Este apuntaba deliberadamente desviado. Los estaban arreando, conduciéndolos hacia Redemption Creek como ganado al matadero. «Nos va a quemar a ambos en la plaza del pueblo». Clarabel dijo: «Que todos miren. Muéstrales lo que le sucede a los pecadores que desafían la voluntad de Dios». Pero al llegar a la cima de una pequeña colina, Silas vio algo que lo cambió todo. A lo lejos, una línea de polvo se extendía por el horizonte. Esta vez no son caballos. Son carretas. Muchos vienen hacia Redemption Creek. ¿Quiénes son?, preguntó Silas, protegiéndose los ojos del sol para observar la caravana que se acercaba. Clarabel entrecerró los ojos al observar el convoy distante. «No lo sé, pero el pastor Thorne esperaba visitas».
Les dijo a todos que se prepararan para recibir a invitados importantes del este. Se oyeron más disparos de fusil tras ellos. Los hombres del pastor Torne acortaban la distancia, acercándose al pueblo. Pero ahora Silas se daba cuenta de que no los estaban llevando a ninguna parte. Los estaban empujando directamente hacia el camino de esas carretas. Es un espectáculo, dijo con gravedad. Quiere que sus invitados importantes vean lo que le pasa a la gente que se le cruza en el camino. Bajan a toda prisa por una ladera rocosa. Clarabel se tambaleaba de cansancio. La palabra grabada en su frente había empezado a sangrar de nuevo y tenía los labios agrietados por la deshidratación. No puedo seguir. Jadeó. Silas la sujetó mientras se desplomaba. A lo lejos, ahora podía ver Redemption Creek. Un conjunto de edificios de madera dispuestos alrededor de una plaza central. Incluso desde allí, podía ver a la gente reunirse, atraída por el sonido de los disparos y los gritos de los pastores. «Miren», susurró Clarabel, señalando hacia el pueblo. Habían erigido una gran estaca de madera en el centro de la plaza. Habían apilado haces de leña alrededor de su base. Se habían estado preparando para esto. Él lo sabía. Silas se dio cuenta. Sabía que terminaríamos aquí. La caravana estaba más cerca ahora. Silas pudo distinguir hombres bien vestidos con abrigos elegantes, pero también guardias armados cabalgando a su lado. Estos no eran solo hombres de negocios. Eran de esos hombres que se enriquecían tomando lo que querían. Los inversionistas del ferrocarril, confirmó Clarabel. Quieren ver que el pastor Torne puede controlar este territorio antes de comprometer su dinero. Una nueva voz resonó por el desierto. Esta vez no era el pastor Torne, sino alguien más. Alguien con autoridad. Torne, ¿es esta la demostración que nos prometiste? La respuesta del pastor Torne resonó con claridad en campo abierto. Sí, señor Harrison. Una lección de justicia divina que será recordada por generaciones. Silas ayudó a Clarabel a ponerse de pie. No vamos a esa hoguera. ¿Y entonces a dónde? Al cementerio. Dijiste que ahí es donde escondiste la lista. Asintió débilmente. Pero está al otro lado del pueblo. Tendríamos que atravesar la plaza, no atravesarla. Por debajo, dijo Clarabel, confundida. La mayoría de los pueblos del viejo oeste tienen desagües pluviales bajo las calles principales, explicó Silas. Para las inundaciones repentinas, si encontramos una entrada, se movían paralelos al pueblo, manteniéndose bajos tras una cresta. El cementerio se asentaba en una pequeña colina más allá. Redemption Creek, marcado por lápidas desgastadas y una puerta de hierro oxidada. Pero al acercarse, Silas vio algo que le heló la sangre. Tumbas recientes. Muchas. Demasiadas para un pueblo de este tamaño. Clarabel, dijo lentamente. ¿Cuántas personas vivían en Redemption Creek cuando estuviste allí? Quizás 200. ¿Y cuántos hay en esa plaza ahora mismo? Levantó la cabeza para mirar. Incluso a esa distancia, la multitud parecía pequeña. Quizás 50 personas. ¿Dónde están los demás?, preguntó Silas. El rostro de Clarabel palideció al comprender. No han desaparecido, susurró. Están muertos. Todos. Cualquiera que haya cuestionado al pastor Torne. Cualquiera que se haya negado a vender sus tierras. ¿Alguien quién? Un nuevo grito resonó desde la plaza del pueblo. La voz del pastor Torne. Pero diferente ahora. Triunfante. Señor Harrison, bienvenido a Redemption Creek. Como puede ver, hemos resuelto nuestros problemas de propiedad de tierras. El pueblo está listo para el desarrollo del ferrocarril. A lo lejos, un hombre bien vestido descendió del primer vagón. Incluso desde lejos, su voz transmitía la fría autoridad del dinero. Excelente trabajo, pastor. Los inversores estarán muy contentos. Ahora, con esta demostración, Silas y Clarabel se acercaron sigilosamente al cementerio, usando las lápidas como cobertura. Desde este punto estratégico,
podían ver todo lo que sucedía en la plaza del pueblo. El pastor Thorne estaba de pie junto a la estaca de madera, haciendo un gesto grandilocuente al hombre bien vestido que había salido de los vagones. Señor Harrison, lo que estás a punto de presenciar es cómo mantenemos el orden en territorios destinados al progreso. Harrison se quitó el sombrero de copa, revelando su cabello plateado y una mirada fría y calculadora. Pastor, mis inversionistas necesitan garantías de que cuando llegue el ferrocarril, no habrá complicaciones, ni disputas de tierras, ni alborotadores. Observen, dijo el pastor Thorne, señalando hacia las colinas donde sus hombres seguían persiguiendo a su presa. Clarabel se apretó contra una gran lápida. Tenemos que encontrar esa lista ahora antes de que nos arrastren allí. ¿Dónde la escondieron exactamente? Señaló una tumba marcada con una sencilla cruz de madera bajo la lápida, dentro de una caja de metal. Silas comenzó a cavar con las manos mientras Clarabel vigilaba. La tierra era más blanda allí, removida recientemente. Al cavar más profundo, sus dedos tocaron metal. Listo, susurró, sacando una pequeña caja de hojalata. Dentro había páginas escritas con la cuidadosa letra de Clarabel. Nombres, fechas, métodos de muerte. La magnitud de los crímenes del pastor Thorne fue asombrosa. Mercy Thompson se negó a vender su granja. La encontraron muerta de un disparo. La hicieron parecer un suicidio. Leyó Silas. Samuel Craig cuestionó las enseñanzas del pastor. Desapareció. Su cuerpo fue encontrado en el río 3 días después. Hay 47 nombres en esa lista, dijo Clarabel en voz baja. 47 personas que obstaculizaron los planes del pastor Thorne. Una conmoción estalló en la plaza del pueblo. Los hombres del pastor Thorne habían regresado, pero estaban solos. ¿Dónde están?, preguntó el pastor Thorne. Nos dieron un respiro en las rocas, informó uno de sus hombres. Pero no deben haber ido muy lejos a pie. La voz de Harrison tenía un dejo de impaciencia. Pastor, mi tren sale al atardecer. Si no puede traer a estos fugitivos, vendrán, dijo el pastor Thorne con seguridad. No tienen a dónde ir, observó Silas. La plaza del pueblo estaba rodeada de edificios por 3 lados, y el cuarto lado daba al desierto. Había hombres armados apostados en cada entrada. Tiene razón, dijo Silas. Si intentamos salir por el desierto, moriremos de sed. Si intentamos rodear el pueblo, nos verán. Entonces, ¿qué hacemos? Silas volvió a mirar la lista y luego a la multitud de supervivientes en la plaza. 50 personas que habían vivido aterrorizadas, viendo desaparecer a sus vecinos uno a uno, demasiado asustadas para hablar. Les damos lo que quieren, dijo. ¿Qué? Una manifestación, pero no la que esperan. Clarabel lo miró fijamente. ¿Quieres ir allí? Quiero mostrarle a esa multitud quién es realmente el pastor Thorne. Muéstrales esta lista. Que vean la verdad. Nos matarán antes que. Tal vez podamos decir algo. Pero si no hacemos nada, Harrison y sus inversionistas se irán al siguiente pueblo, y el pastor Thorne seguirá matando a cualquiera que se interponga en su camino. El pastor Thorne se estaba agitando. Registren cada edificio. Están por aquí. De hecho, gritó una nueva voz desde la colina del cementerio. Estamos aquí mismo. Silas se levantó de detrás de la lápida. Clarabel estaba a su lado, sosteniendo la caja de hojalata en alto. Todas las armas de la plaza del pueblo apuntaban hacia ellos. Así es, gritó Silas, y su voz se oyó a través del aire del desierto. Silas Ward y Clarabel Morrison, los pecadores que han estado cazando. El rostro del pastor Thorne se contorsionó de rabia y satisfacción. Tráiganlos aquí ahora mismo. Pero Silas no se movía. Señor Harrison, le gritó al elegante inversor. Antes de que tus hombres nos arrastren hasta esa hoguera, quizá quieras saber qué te ha estado ocultando el pastor Thorne. Harrison levantó una mano, impidiendo que los hombres del pastor Thorne subieran la colina.
Su instinto empresarial le decía que escuchara. El pastor Thorne te dijo que había resuelto tus problemas de tierras, ¿verdad? Continuó Silas, pero no mencionó cómo. Cállate la boca, gritó el pastor Thorne. Clarabel abrió la caja de hojalata y sacó las páginas. 47 asesinatos. Gritó. 47 personas asesinadas porque no querían vender sus tierras. Un murmullo recorrió la multitud de supervivientes del pueblo. Harrison entrecerró los ojos con interés. «Estás escuchando las mentiras de pecadores condenados», protestó el pastor Thorne. «¿Lo soy?», dijo Harrison con frialdad. «Porque si las familias de los propietarios fallecidos reclaman estas tierras, mis inversores podrían enfrentarse a años de litigios». Silas vio su oportunidad. «El incendio de Canyon Ridge», gritó. «Pastor Thorne me tendió una trampa. Me hizo creer que estaba salvando niños, pero todo era una mentira para deshacerse de un predicador honesto que no vendía». La compostura del pastor Thorne se quebró. «Está mintiendo. Quemó esa iglesia porque es un asesino impío». «¿Y entonces por qué?», gritó Clarabel. «¿Les dijiste a tus hombres que el predicador Williams era inocente? Te oímos». La multitud de abajo estaba cada vez más inquieta. Era gente que había vivido aterrorizada, viendo desaparecer a sus vecinos. Ahora oían la confirmación de lo que siempre habían sospechado. Harrison se acercó al pastor Thorne. «¿Es cierto algo de esto?». «Claro que no. Están desesperados. Dirán cualquier cosa. El nombre de Mary Thompson está en esta lista», gritó alguien entre la multitud. «Desapareció justo después de negarse a vender su granja». «Y Samuel Craig», añadió otra voz. «Lo encontraron muerto al día siguiente de cuestionar los sermones del pastor». La multitud se giraba. Harrison lo percibía. El pastor Thorne también. «Basta», rugió el pastor, sacando su arma. «Tráiganlos aquí o les disparo yo mismo». Pero Harrison agarró la muñeca del pastor Thorne. «Todavía no. Si lo que dicen es cierto, has creado una pesadilla legal para mis inversores». Silas hizo su jugada. «Hay pruebas», gritó. Clarabel guardaba registros, nombres, fechas, cómo murió cada persona. Empezó a bajar la colina. Clarabel a su lado. Los hombres del pastor Thorne levantaron sus rifles, pero Harrison les indicó que se fueran. «Que vengan», dijo el inversor. «Quiero ver estas pruebas». Los ojos del pastor Thorne brillaron de furia mientras Silas y Clarabel se acercaban a la multitud. «Estás cometiendo un error, Harrison. Estas personas son pecadoras, mentirosas, asesinas». «Tal vez», dijo Harrison con calma. «Pero también son testigos, y los testigos pueden ser muy caros en los tribunales». Silas llegó al borde de la multitud y le entregó la caja de hojalata a Harrison. El inversor la abrió y comenzó a leer. Su rostro se ensombrecía con cada página. 47 personas, dijo Harrison en voz baja. «Eso no es adquisición de tierras. Eso es genocidio. Eran obstáculos para el progreso». El pastor Thorne gruñó. «Ellos eran dueños legales de las propiedades. Su muerte no les transfiere la propiedad. La transfieren a sus herederos. ¿Quién puede ahora demandar a mi ferrocarril por cada centavo que hemos invertido?». La realidad matemática golpeó al pastor Thorne como un golpe físico. Su justa cruzada acababa de convertirse en un desastre financiero. «Pero yo resolví sus problemas», protestó. «Ustedes crearon problemas», dijo Harrison, cerrando la caja. «Caros». Se volvió hacia sus hombres. «Arresten al pastor Thorne. Cargos de asesinato. Múltiples cargos». «¿Qué?», gritó el pastor Thorne. «Teníamos un trato. El trato se canceló». Harrison miró a Clarabel, estudiando la palabra grabada en su frente. «Señorita Morrison, estaría dispuesta a testificar en el tribunal sobre lo que presenció». Clarabel asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Y señor Ward,
Creo que tiene sus propios cargos que resolver en relación con Canyon Ridge. Sí, señor. Harrison sonrió fríamente. Excelente. Mis abogados se pondrán en contacto. Mientras se llevaban al pastor Thorne encadenado, gritando sobre la justicia divina y la voluntad de Dios, los habitantes supervivientes del pueblo empezaron a salir de su terror. Por primera vez en meses, podían hablar libremente, podían buscar justicia para sus amigos y familiares asesinados. Clarabel miró a Silas. La palabra pecador, aún grabada en su frente, ya no la definía. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo Silas, nos aseguramos de que la verdad salga a la luz. Toda. El sol se ponía sobre Redemption Creek, pero por primera vez en mucho tiempo, parecía el amanecer. Si disfrutas de la historia, suscríbete al canal ahora. Haz clic en el video en la pantalla porque la siguiente historia contiene algo que no puedes explicar, solo sentir. Y cuando termine, no serás el mismo. Haz clic en el video.